Buenas tardes, somos Gloria desde Montecristo, Córdoba. Y Patricia desde Escobar, provincia de Buenos Aires. Aquí y ahora comienza una nueva edición de La Tierra y el Alma, un punto de encuentro cada jueves de 18 a 19 horas desde Escobar al mundo. Agradecemos al equipo técnico de Radio Carpincho por conectarnos cada semana con la audiencia, ustedes. Olivares coloridos de una tarde anaranjada, olivares rebruñidos bajo la luna argentada, olivares centelleados en las tardes cenicientas, bajo los cielos preñados de tormentas. Nuestro programa de hoy comienza poniendo el alma en la mesa y yendo en busca de la tierra. Y para ello recurrimos a un fragmento del poema Los Olivos del poeta español Antonio Machado, que pintó magníficamente con su alma el paisaje de su tierra española. Olivar por 100 caminos, tus olivitas irán caminando a 100 molinos. Hoy los invitamos a recorrer junto a nosotras y a los poetas los caminos del olivo. Un camino verde que comenzó a trazarse en el Mediterráneo, donde tenía y tiene valor sagrado. Era alimento y luz. El olivo cruzó el Atlántico con los españoles y plantó bandera primero en México, luego en Perú y Chile, países que a fines del siglo XVI tenían olivares productores de aceite, más que para consumir sus frutos, para iluminar. Por eso dijimos que era alimento y luz. El olivo y el aceite de oliva son partes esenciales de nuestro imaginario popular, de ese sistema de valores y creencias compartidos en forma de símbolos, leyendas y referencias religiosas. Dijiste árbol sagrado para casi todas las culturas, especialmente en las 3 religiones monoteístas hay muchas referencias y cientos de historias que giran en torno al olivo. El árbol del olivo es originario de la región de Eurasia y a partir de esa zona se expandió su cultivo por la isla de Chipre, Egipto y toda la zona costera del Mediterráneo. Con la expansión de los mercantes fenicios, el cultivo del olivo llegó a la península ibérica, España y Portugal, como conocemos hoy a esta denominación de península ibérica, ¿no? Sobre el año 1000 antes de Cristo, aunque no se desarrolló de manera mayoritaria hasta la llegada de los romanos. Y justamente para los romanos el olivo es considerado el rey de los árboles, así lo denominaban ellos, ya que representaba la inmortalidad y el avance y la conquista que hacían sobre los diferentes territorios. También hay referencias como árbol sagrado en la Biblia. Según las escrituras, creció un olivo en la propia tumba de Adán. También se menciona que una paloma provista de una rama de olivo en su pico, fue la que le anunció a Noé el fin del diluvio universal y la llegada del nuevo mundo. Jesús de Nazaret entró en Belén recibido con palmas y ramas de olivo. Y según un pasaje de la Pasión, Cristo rezó y se reunió con sus discípulos en el huerto de los olivos. Y allí mismo recibió la traición de Judas y fue arrestado. Más allá de estas remisiones religiosas, también para el antiguo Egipto, por referencias que nos llegan a través de los historiadores, el olivo se utilizaba para coronar a los faraones y monarcas que morían, como se vio, por ejemplo, en los restos de Tutankamón.
Para la antigua Grecia, el olivo estaba considerado como un árbol mágico que simbolizaba la inmortalidad, la vida, la victoria, la fertilidad y la paz, cuyo origen se encontraba en los dioses. Otro símbolo con el que se identificaban eran sus ramas, que transmitían un mensaje de paz y tolerancia entre los pueblos. Hoy en día incluso quedan muchos vestigios de esta magia, como pueden ser los olivos, por ejemplo, que rodean la magnífica Acrópolis de Atenas. Además de la producción de aceitunas, el olivo era muy apreciado ya en la antigüedad por su madera, y muchas de las estatuas de los dioses, los cetros que tenían los reyes o los instrumentos de los sacerdotes se hacían de madera de olivo. Ellos lo consideraban al árbol y a la madera inmortales, por esa capacidad que tiene la planta de olivo, el árbol de olivo, de rebrote una vez que es talado o podado. Y al día de hoy esos árboles milenarios que aún existen siguen dando frutos, siguen dando aceitunas. Vos dijiste que servía no solo por su madera y para la producción de aceitunas, sino también para la producción de aceite de oliva, ¿no? Y en la actualidad, más del 97% de la superficie cultivada con oliva u olivo y el 98% de la producción de aceite se encuentra en los países del Mediterráneo, como Portugal, España, Francia, Italia y Grecia. La llegada de los olivos a América también tiene su historia. Los primeros registros detallan que llegó desde España hasta las islas del Caribe en el año 1520, ya que cada navío que venía a América estaba obligado por los reyes de España a traer en iguales cantidades plantas de viñas y de olivos. Desde México, el olivo llegó a California, mientras que a Perú fue traído directamente desde Sevilla, España, donde se embarcaron unas 100 estacas, de las cuales unas poquititas llegaron en condiciones de enraizar. Y estas enraizadas fueron celosamente cuidadas por esclavos negros y perros. Pero a pesar de todos estos cuidados, fueron robadas y una de estas estacas, sin que nadie se diera cuenta, apareció en Chile, donde se propagó rápidamente. Lo curioso del caso es que luego de 3 años, ese estacón volvió al sitio original sin que nadie supiera quién fue el autor del robo. Cosas que pasaban en aquella época y que hoy tampoco nos sorprenderían, ¿no? La introducción del olivo en nuestro país, en Argentina, no está aún bien dilucidada. Hay varias teorías. Una dice que habría llegado en una expedición militar que vino desde Chile. Y ahí se diseminó por el norte de nuestro país y se afincó principalmente en lo que hoy es la provincia de La Rioja, en la zona de Arauco. Otra versión indica que en realidad fue introducida directamente en La Rioja, traída desde España, allá por el año 1558. Lo concreto es que los olivos comenzaron a multiplicarse y luego comenzaron a producir una fruta, unas aceitunas de muy buena calidad. Esto empezó a inquietar a los españoles, porque era una competencia para los cultivos que ya tenían en la zona de Andalucía, en la zona de Sevilla. Entonces, el rey Carlos III mandó a talar todos los olivares que había en La Rioja para que no le hicieran competencia. Incluso prohibió que se siguieran plantando viñas y olivares en la zona del virreinato. Las autoridades extremaron todas las medidas, pero una señora que vivía en La Rioja, que se llamaba Expectación de la Fuente de Ávila, salvó una sola plantita, la escondió, la tapó, y es lo que hoy en día, un poco historia, un poco leyenda,
nos dice que con el correr de los años se transformó esa plantita en el padre de la olivicultura argentina. A partir de ella se multiplicaron numerosos ejemplares que son los que hoy pueblan todo el Valle de Arauco con olivo. Fue el único que se salvó de esa tala indiscriminada, de esa masacre de plantas que existió. Y es una reliquia de 500 años. En 1980 fue declarada Monumento Histórico Nacional esa planta, ese árbol, y se encuentra ubicado en el distrito de Arauco, en la provincia de La Rioja. Y justamente la única variedad argentina que es reconocida internacionalmente en el catálogo mundial de olivos es la variedad Arauco. Vos estabas diciendo que fue introducido por allá en los años 1500 a Argentina, ¿no? Sin embargo, el desarrollo de este cultivo no tuvo lugar sino hasta finales del siglo XIX, por allá finalizando el 1800, como consecuencia de una fuerte inmigración desde los países europeos, donde dijimos que era originario. ¿Por qué? Porque estos inmigrantes no encontraban suficiente aceite de oliva en el mercado. Y así, en 1950, llegaron a estimarse unas 7,5 millones de olivos plantados en nuestro país. Y especialmente en los alrededores de los cascos urbanos, obviamente, porque era la zona de producción en ese momento. Sino que a partir de 1960 se inició una decadencia de la olivicultura en Argentina, especialmente por la competencia con los aceites de girasol y de maíz, que en teoría, en aquel entonces, se decía que eran más sanos y eran más baratos. Esto provocó la caída de rentabilidad de las explotaciones olivícolas y como consecuencia se abandonaron un montón de plantaciones o las reconvirtieron mediante injerto con variedades para uso de oliva de mesa o de aceituna de mesa o de doble aptitud. Esta situación, sin embargo, cambió a partir de los años 90, porque desde ese momento hubo un crecimiento continuo debido a dos razones. Una de ellas fue el aumento de la rentabilidad de la producción por el precio del aceite, pero fundamentalmente porque hubo campañas de información sobre el beneficio para la salud humana que tenía su consumo. Y por otra parte, porque hubo algunas medidas de apoyo desde el gobierno argentino, destacando particularmente una ley que se llamó Ley de Diferimiento Impositivo, donde aquellos productores de olivo tenían 17 años para empezar a pagar sus impuestos, ¿no? Entonces, acá hubo un auge de plantaciones nuevas, especialmente en el noroeste, en las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca. Actualmente el mapa olivícola argentino está integrado principalmente por las provincias de Catamarca, como vos mencionabas, La Rioja, San Juan y también Mendoza, sobre todo en la zona correspondiente a los valles que hay en esas provincias. Y se suman luego la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Pero recientemente se han expandido a nuevos proyectos de producción en las zonas de Río Negro, Neuquén, San Luis, inclusive en Salta. Tiene olivo roto de la codoñera, buscan las raíces de sol y de piedra, buscan las raíces fuera de la tierra. Tierra resecada en el San Benón, mamando el aceite de llanto y dolor, mamando el aceite de negro color. Y al anochecer
todos los olivos se van a beber. Con el clarear, todos los olivos vuelven a llorar. En la lenta rama del viejo olivar cuenta las olivas el negro pardal, cuenta las olivas y se echa a volar. Vuela por las viñas de Montalbosón, a las 5:00 ya se marcha el sol, a las 5:00 se acaba el Señor. Y al anochecer todos los olivos se van a beber. Con el clarear todos los olivos vuelven a llorar. Ordeña la oliva desde la escalera, con los dedos rotos de la ventolera, con los dedos rotos de la llegadera. Llegadera moza que vas a llegar, échame la toca que me de tapar, échame la toca que me voy a helar. Y al anochecer todos los olivos se van a beber. Con el clarear todos los olivos vuelven a llorar. Y al anochecer todos los olivos se van a beber. Con el clarear todos los olivos vuelven a llorar. En el bloque anterior recorrimos la historia internacional del olivo. Además, mencionamos cómo se inició la olivicultura en nuestro país, a partir de una sola planta sobreviviente en la zona de Arauco, en la provincia de La Rioja. Y también señalamos que Arauco es la única variedad argentina de aceituna reconocida internacionalmente. Los cocineros y los comunicadores reconocen el valor que ganó el aceite de oliva, no solo como materia grasa, sino también como condimento. Una papa al vapor se convierte en un lujo si le agregamos un poquito de pimentón, que puede ser de la zona de Cachi, y un muy buen aceite de oliva extra virgen. Y también se empieza a identificar qué tipo de oliva va mejor con tal o cual comida. Como hacemos con los vinos, el aceite de oliva tiene una infinidad de matices. Hay tantas calidades como métodos de recolección y extracción y tantos perfiles como zonas de producción. Tantas variedades como especies de aceitunas. Hay algunas que son picantes como la coratina o más discretos, aceites más discretos como los obtenidos a partir de la variedad Changlot, otros sutiles como los producidos con arbequina, o más temperamentales como los producidos con frantoio o el arauco, que es la variedad que decíamos que la consideramos como variedad patria. Más allá del estilo, los aceites virgen extra huelen siempre a aromas muy frutales, frescos, como tomates verdes, pasto recién cortado, manzana, hierbas. Todos aromas, como decía, frescos, ¿no? Y la prueba de que es una buena cosecha y un buen método de elaboración, siempre físico, nunca químico. El aceite de oliva virgen extra es puro jugo de aceituna o no es. Estos aceites de oliva virgen extra se pueden consumir tal y como se exprimen del fruto. El proceso de fabricación es simple, ya vamos a hablar un poquito de este tema, y no se alteran las propiedades del zumo obtenido, ya que se diferencia del resto de los aceites vegetales que provienen de semillas, porque en su mayor parte, en su proceso de elaboración, intervienen algunos procesos químicos que hacen de estos aceites un producto menos natural frente al aceite de oliva virgen. El aceite de oliva, desde el punto de vista nutricional, es una grasa, pero de origen vegetal.
Por lo tanto, los nutricionistas, los médicos nos recomiendan que no hagamos un uso exagerado del aceite de oliva. De la misma manera que no tenemos que abusar de ninguna otra tipo de grasa en la alimentación. Las grasas son aquellos elementos que aportan sabor a los alimentos. En el caso del aceite de oliva, el sabor y el olor que aporta como ingrediente permite realzar, mejorar el sabor de otros ingredientes y le aporta personalidad a los platos que cocinamos. La tendencia actual de la cocina, tanto la doméstica como la cocina profesional, la de los restaurantes, es utilizar aceite de oliva específicos y diferenciados para cada plato. De forma similar como lo hacemos cuando elegimos un vino que sea adecuado para acompañar determinada comida. Así podemos utilizar unos para ensaladas y otros a lo mejor para hacer un fondo de cocción. El aceite de oliva virgen extra se utiliza mayoritariamente en crudo porque conserva de esta manera intactas todas las características sensoriales del fruto del que deriva. Sin embargo, también es común y recomendable el uso para distintas técnicas culinarias de cocina. Así, los usos posibles del aceite de oliva extra podemos decir que en crudo se pueden usar para alinear, para adobar, para conservar y emulsionar. Y cocinado podemos decir, como lo mencionabas vos, que pueden utilizarse para saltear, para rehogar, para estofar, para confitar, para escabechar, asar y freír. Y por allí digo asar, pero a quien no le gusta cuando hace algún asadito mojar una ramita de romero con aceite de oliva y untar la carne que está allí al fuego, ¿no? Hoy en día, así como existen catas de vinos, también existen las catas de aceite de oliva. Entonces, el buen gourmet descubre inmediatamente el color y el perfume que caracteriza a un buen aceite de oliva y sabe apreciar todos los matices de ese buen aceite. Un olor o sabor rancio implicarían un descarte, un consumo desaconsejado, ya sea por una vejez natural del aceite, que se haya pasado, o una adulteración o incorrecto proceso de extracción del producto. En esa línea, cualquier otro asunto relacionado con el paladar, no existen normas fijas, sino que existen pautas de la experiencia que cada uno de nosotros pueda realizar, ya sea como cocinero o en su propio hogar como consumidor. ¿Se podrán cocinar todos los platos con cualquier variedad de aceite de oliva extra virgen? ¿Vos qué pensás, Gloria? Dijimos que depende del paladar, ¿no? Y en este contexto no hay una receta fija o un lineamiento particular. Por lo tanto, sí es posible utilizar los aceites de oliva virgen extra y aún de distintas variedades para cualquier tipo de plato. Acá dependerá del gusto de cada uno y empezar a probar cuáles nos gustan más para alinear una ensalada. Si es de nuestro gusto, un aceite de oliva con un aroma bien exaltado, como lo aporta la variedad arbequina, o algunos otros que prefieren un toque más picante y amargo de una oliva virgen extra picual. Lo ideal es que todos empecemos a probar y jugar con nuestro propio paladar y encontrar ese sabor que preferimos con cada uno de los platos y de esta manera la combinación que más nos satisfaga. Andaluces de Jaén, aceitoneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén,
andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. En el bloque anterior aclaramos que el aceite de oliva es el único aceite vegetal que se puede consumir crudo, sin necesidad de ser refinado o rectificado, y conserva íntegramente su contenido de vitaminas, de ácidos grasos esenciales y de otros productos naturales de gran importancia para nuestros alimentos. Y tenemos que contarles una noticia que se produjo a finales del año pasado. Desde Mendoza al mundo, un aceite de oliva argentino fue elegido como el mejor aceite de oliva extra de todo el mundo. Una firma olivícola que se encuentra en la provincia de Mendoza, en la región de Maipú, en Cruz de Piedra, consiguió por primera vez el puesto número 1 del ranking internacional. Así, la empresa olivícola que ganó se quedó con el primer puesto y por todo este año, hasta que se produzca a fin de año el nuevo concurso, ellos serán los reyes del aceite de oliva extra virgen. Este dato no es menor, ya que cuando empezamos el programa dijimos que el 98% de los aceites de oliva se producían en estos países que hoy quedaron en segundo, tercero y cuarto lugar, ¿no? Así que Argentina se va posicionando y se va mostrando al mundo en esta industria tan particular. Y sumamos que de esta manera Mendoza podría convertirse también en la primera denominación de origen de aceite de oliva virgen extra de Argentina, ya que la provincia tiene desde hace un tiempo un pedido, una solicitud que otorgaría un sello de calidad indiscutido a los aceites de oliva de nuestro país. Esta distinción no solo galardona a la empresa que lo recibió, que fue mencionada en primer lugar, sino que nos sirve a todos como argentinos y especialmente a los productores olivícolas de nuestro país, ya que posiciona a la industria o muestra a nuestra industria
al mundo, abriendo de esta manera un camino que ilusiona con posibilidades de ofrecer este producto de calidad al mundo entero, ¿no? Gloria, como buena viajera, eh, ¿por qué no nos comentás cómo son los emprendimientos, cómo es el turismo rural vinculado a los emprendimientos de producción olivícola? Acá tengo que mencionar que un poco por estos vaivenes que dijimos que tuvo la industria olivícola, pero también porque empezamos a gustar del turismo rural, las empresas y los emprendimientos olivícolas se han sumado a este ritual, diríamos, de turismo rural, ofreciendo experiencias personales donde cada una de estas marcas de aceites en sus propias fincas ofrecen la posibilidad de hacer visitas para aprender, para divertirse, para disfrutar, para compartir de múltiples formas y de enamorarse, obviamente, del aceite de oliva argentino de alta calidad. Algunas de estas fincas ofrecen, cuando llega la época de otoño, elaborar su propio aceite. Así te acompañan en la recolección, en la molienda, y vos te vas con tu botellita de aceite producida en ese mismo momento, ya que dijimos que es un producto que se puede utilizar así, directo, sin mucho procesamiento. En otros casos, y para aquellos que gustan, por ejemplo, de un tour fotográfico, son situaciones que, bueno, deleitan el corazón, porque se encuentran cultivos añejos, donde las múltiples formas de las plantas, de esos troncos, llaman la atención para tomar innumerables fotos. Hay recorridos a pie, recorridos en bicicleta. Algunos te muestran la primera maquinaria con la que se empezó a producir el aceite de oliva, y así te llevan a conocer la almazara, que es una palabra árabe que significa lugar donde se exprime, o también llamado trujal, ¿no? Que es el lugar de la molienda o donde comienza la industrialización para la producción del aceite. Y para aquellos que son un poco más vagos para las caminatas o solo quieren deleitar el paladar, también hay catas, como vos decías, en el mismo lugar, o directamente se puede saborear exquisiteces regionales en el restaurante del propio recinto. Y tengo entendido que también, además de ser el aceite de oliva comestible, también tiene valor como cosmético. Incluso lo usan en algún tipo de spa, de relajación, para masajes. Esa es otra parte que por allí conocemos bastante poco, ¿no? Y en estas recorridas, en los distintos establecimientos, aparecen, como vos decís, productos cosméticos cuyo origen es el aceite de oliva o tienen el agregado de aceite de oliva. Así que también hay lugares donde tenés esos espacios de spa y aplicación de todos estos productos. Así que el turismo relacionado con los olivares es completo y para todos los gustos. Según las estadísticas, el consumo de aceite de oliva en Argentina es de tan solo 250 o 300 centímetros cúbicos anuales por persona, mientras que en España se habla de 15 litros de aceite de oliva por persona por año. España no solo es el máximo productor de aceite de oliva, sino que además es el máximo consumidor. En mi caso, yo puedo decir que tanto yo como mi familia, nosotros no llegamos a 15 litros, pero en 10 litros creo que estamos aproximadamente. ¿Vos cómo andás? Vos sabés que nosotros debemos estar más o menos por el mismo nivel, porque salvo para alguna fritura que hacemos en algún momento para darnos con el gusto, el resto de las comidas, todo
va con aceite de oliva virgen o virgen extra, ¿no? Por lo tanto, nuestro consumo también es bastante alto y creo que estamos bastante por encima del promedio, de nuestro promedio nacional. Con respecto a las variedades de olivo que se utilizan, tenemos que hay algunas que son variedades bien carnosas que se utilizan como aceituna en conserva, mientras que hay otras cuyos frutos sirven para aceite porque tienen un alto rendimiento y una buena extracción de aceite. Y otras variedades se utilizan como doble propósito. Y eso va a depender de acuerdo a la conveniencia del momento, al precio que tenga en ese momento el aceite de oliva en el mercado, a la demanda que haya, a lo que pasa en otros países a veces, también influye sobre cómo se va a producir en el nuestro. Las variedades que se utilizan para conserva son aquellas variedades cuyos frutos en general se seleccionan porque son de tamaño grande, de forma, están bien formados, tienen una alta relación en cuanto a mucha pulpa y el carozo no se nota tanto. Sin embargo, esas son las que se destinan a aceitunas en conserva. Las principales son las Arauco y la variedad Manzanilla. Existen muchos cuidados para esas variedades, para esas plantas, porque tienen que estar medianamente libres de plagas, de enfermedades, de insectos, deben ser muy bien cuidadas, deben tratar de evitarse que haya daño por granizo, por viento, que se produzca el derrame. Y sí, Patricia, a ninguno de nosotros nos gusta comer aceitunas con alguna marca, así que seguramente que necesitan y requieren de un cuidado particular desde la cosecha misma, ¿no? Incluso vos que decís la cosecha, esa cosecha en general se tiene que hacer de manera cuidadosa y muchas veces manual. Es más difícil cuando es aceituna en conserva hacer la cosecha mecánica. Eso presenta un mayor riesgo si la hacemos en mecánica porque hay una mayor probabilidad de pérdidas. Pero en cambio las variedades aceiteras tienen una característica diferente. Los frutos ya no tienen que ser de un tamaño tan grande, sí lo que tienen que tener es mucho porcentaje de aceite para poder destinarlos a la elaboración del aceite de oliva. El aspecto estético del fruto ya no va a ser tan importante. Puede utilizarse una cosecha mecánica, eso facilita, y con respecto a los daños de granizo o ataque de plagas, ya ahí no son tan exigentes. Hasta acá hablamos mucho del aceite de oliva virgen extra, ¿no? Y dijimos que se podía consumir de manera directa, dijimos que no tenía demasiado procesamiento, pero no sé si todos nos imaginamos cómo es esa producción. Por eso voy a contar un poquito y rápido cómo es esa producción. Como vos dijiste, se comienza por la cosecha. Los aceites de oliva virgen extra de alta calidad, generalmente esa cosecha es manual, ya sea sacudiendo las ramas para que caigan las frutas o utilizando una técnica que se llama de ordeñe, porque el cosechero pasa su mano por la rama, desvinculando de esa manera el fruto con la rama y es una cosecha obviamente muy cuidadosa. También se puede hacer una cosecha mecánica, por supuesto que no es que esté vedada y solo sea de cosecha manual, con algunas máquinas que lo que hacen es hacer vibrar el árbol para que caigan los frutos. Sería como el equivalente de esto de sacudir la rama, ¿no? Una vez cosechadas estas aceitunas, van, como decíamos, a la almazara, donde se le quitan las ramas, las hojas y se lavan, simplemente para sacarle la tierra o alguna otra cosita que venga del ambiente de cosecha. Luego se muelen en un molino mecánico para lograr una pasta homogénea, que es muy diferente del prensado manual o neumático que se hacía hace 50 años atrás
y que favorecía la oxidación. Hoy los métodos y los molinos son mucho más cuidadosos y por eso es que tenemos aceites de tan alta calidad. Esta pasta, de esta manera obtenida, se bate con un cuidadoso control del oxígeno y de la temperatura, dijimos, para que no se oxide. Esta masa ya amasada se separa de la pasta. Por un lado el orujo, que son los restos de la piel y la pulpa, por otro lado el agua y el aceite. Y se envía a unas centrífugas para separar los sólidos del aceite. Finalmente se filtra y se guarda en tanques donde va decantando. Y se hacen varios traspasos de estos tanques para que no queden sólidos, que luego fermenten y le cambien el aroma o le quiten esta categoría de virgen extra. Esta decantación por allí es lo que solemos ver cuando no están bien filtrados o decantados en el fondo de la botellita que compramos, ¿no? Los especialistas siempre señalan cómo distinguir un buen aceite de oliva extra virgen. Ellos dicen que en la nariz nosotros tenemos que detectar los aromas de pasto recién cortado, como vos nos habías mencionado hoy, a tomate verde, a hierbas, a manzana, a alcaucil, a rúcula. Otros hablan de almendras, de nueces, de cítricos, incluso hasta hablan de café, de vainilla y de té. A veces, si no estamos bien entrenados, nos cuesta detectar todos ese cúmulo de aromas. Eso es lo que tenemos que empezar a distinguir cuando se realiza una cata. Pero si el aceite es mal elaborado, en la nariz no vamos a oler esos olores frescos y agradables, sino que vamos a oler a humedad, a rancio, a vinagre, o incluso si ya están oxidados los aceites, huelen a barniz. El aceite extra virgen tiene un método de elaboración físico, lo remarcamos hoy varias veces, nunca químico. Debe ser a baja temperatura, utilizando cada vez tecnologías más modernas y con la mayor celeridad posible. En 24 horas desde que cosechamos hasta que se muele y se envasa, ahí se obtiene el aceite de oliva de buena calidad. Debe estar etiquetado y en la etiqueta debe figurar el año de cosecha y el porcentaje de acidez. Un buen aceite de oliva extra virgen no debe superar el 0,8% en grado de acidez. Qué interesante esto de que remarcás de observar el año de cosecha. Especialmente porque una vez que ya está envasado, hay un tiempo determinado para utilizarlo, ¿no? Esto que decimos, la fecha de vencimiento. Y acá algunas ideas de cómo conservarlo justamente para poder disfrutar de esos aromas y sabores de los que estamos hablando. La primera regla es no rellenar botellitas con aceite. Ese traspaso que hacemos del líquido hace que aumente la cantidad de oxígeno, se oxidan y es inevitable que pierdan los atributos originales y se degrade. Por ejemplo, y para que tengamos un dato, en España se suprimieron las aceiteras en las mesas de los restaurantes y los envases que se vuelvan a rellenar. El oliva, como decimos habitualmente para hacer referencia al aceite de oliva extra virgen o virgen extra, como venimos llamándolo de manera igual, no tienen que perder estos atributos porque es sensible al aire, al calor y a la luz. Mejor siempre mantenerlo en un lugar oscuro y seco. Y una vez abierto, lo tenemos que terminar por lo menos antes de los 90 días. En 3 meses ya podemos decir que abierto perdió sus cualidades. Y cerrado no resiste más de 6 meses. Por eso es importante
visualizar cuál es el año de cosecha. Y si lo dejamos un año, nunca más vamos a tener lo que dice la etiqueta que era, porque perdió prácticamente su calidad. Existe una clasificación internacional para las calidades de aceite de oliva y así se determina que el de máxima calidad es el virgen extra o extra virgen, como solemos decirle acá en Argentina. Ese aceite es el jugo oleoso de las aceitunas recién cosechadas, que puede ser por métodos mecánicos, nunca químicos, dijimos, y se llama con una sigla que se llama A, O, V corta y E. Aceite de oliva virgen extra significa. Cuando cumple con todos esos parámetros, con toda esa reglamentación, tenemos un sabor frutado, amargo o picante y carece de los defectos. El aceite de oliva extra virgen tiene funciones muy importantes, nutritivas y además neuroprotectoras y cardioprotectoras. Tiene un alto contenido de antioxidantes, tiene un gran aporte de vitaminas y es el aceite de oliva de mayor calidad. Luego le siguen con menor calidad el aceite de oliva virgen, que es el que presenta algún defecto, ya sea de la fruta o en el proceso de extracción. Y entonces tiene una acidez mayor que va entre el 0,8% que habíamos dicho para el aceite extra virgen y tiene que ser menor a un 2% ese porcentaje de acidez. Finalmente hay otro aceite de oliva que es de menor calidad, que se llama aceite de oliva común, que es una mezcla de aceite de oliva, de distintos aceites de oliva, y tiene una acidez máxima de 1%. Es de menor calidad, pero es el de máximo consumo en el mercado. Y por otro lado, existe un aceite de oliva que algunos lo llaman lampante o que puede ser algún tipo de la extracción del orujo final, que no es apto para consumo, que tiene un nivel de acidez muy alto, que es del 3%, y antiguamente era el que se usaba como combustible. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo por dos razones, ¿no? Una, mirar muy bien en la etiqueta el porcentaje de acidez, como dije, la fecha de producción, y en tercer lugar, esto que a veces nos quejamos y decimos, viene en una botellita muy chiquita. El hecho de no trasvasarlo nos permite mantener esta calidad. El aceite de oliva es excelente para cocinar porque resiste altas temperaturas. Tiene un punto de humo, o sea que no se quema fácilmente, 185 grados, es un punto de humo muy alto. No como otros aceites que en cuanto los calentamos ya empezamos a sentir ese olor a quemado. Pero además sirve como condimento, aportando realmente sabor especial a ensaladas, a los vegetales al vapor, incluso a frutas, a ricota, a yogur, al mousse de chocolate y a los helados. Hay variedades de helado que llevan aceite de oliva. Y si está hecho con una sola variedad de aceituna, ese aceite de oliva se dice monovarietal, mientras que si se usan más de una variedad de aceitunas, se lo llama actualmente coupage. Galopando sueños en el horizonte, los olivares de San Nicolás cuajan el fruto del oro verde que el sol andariego
sazonará. Cuajan el fruto del oro verde que el sol andariego sazonará. En manso cauce de las acequias la tierra virgen y el labrador, abriendo al surco una esperanza, rinden al arado su corazón. Abriendo al surco una esperanza, rinden al arado su corazón. Cuando la cosecha encienda la sangre y un canto a la vida florezca al azar, en la gruta un rezo en acción de gracias dirán a la Virgen en San Nicolás. En la gruta un rezo en acción de gracias dirán a la Virgen en San Nicolás. En el bloque anterior explicamos los métodos de extracción y las características de las diferentes calidades comerciales de aceite de oliva, según la clasificación internacional. Mencionamos también el galardón recibido por un aceite de oliva extra virgen argentino que lo posiciona como el mejor del mundo en el año 2021. Justamente en Argentina contamos con un área gubernamental que busca promover y establecer condiciones que desarrollen la competitividad en la producción de alimentos y la consolidación de Argentina como un líder mundial en la producción y en la exportación de productos agroindustriales. Ese área se llama Alimentos Argentinos y depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Para cumplir con sus objetivos para el desarrollo de la competitividad y posicionarnos a nivel mundial como productores y exportadores, se implementan a través de esta entidad que vos mencionaste algunas herramientas de agregado de valor. Este agregado de valor lo materializamos con sellos de calidad. Y uno de estos sellos de calidad es el sello de Alimentos Argentinos, una elección natural. Este sello tiene varios objetivos y entre ellos podemos mencionar la promoción y el resguardo de la autenticidad y originalidad de los alimentos argentinos, de la promoción y el reconocimiento inmediato por parte de los consumidores, como nosotros, de la calidad que satisface una expectativa o gusto determinado sobre los estándares que fija nuestro Código Alimentario Argentino, y brinda rápidamente a los clientes y consumidores garantía de que los productos son elaborados en conformidad con las características y condiciones de sus propios protocolos. Es bueno remarcar que esto no es algo obligatorio, que no todos los alimentos tienen que tener ese sello argentino, sino que es un sistema voluntario. Los productores, las empresas que elaboran alimentos pueden pedirlo, pueden solicitarlo y para eso deben cumplir una serie de normas que tienen que ver con un protocolo de calidad, hacer todo un trámite de presentar documentación y una vez que se inicia el trámite, esas empresas, esos productores deben someterse a una auditoría que habilite, que certifique que están haciendo las cosas bien y de determinada manera. Deben tener protocolos de calidad, tanto sea para alimentos como para bebidas, y poder acceder a ese sello de Alimentos Argentinos, una elección natural. Otro de los sellos que podemos ver y que, al que se puede acceder es un sello de certificación de producto orgánico, que por allí es lo que habitualmente suena más a nuestros oídos.
Y otro muy importante y que hacíamos alusión cuando hablábamos de este aceite mendocino, que ocupa hoy el primer lugar entre los aceites de oliva, es el reconocimiento de identificación geográfica y denominación de origen. Las indicaciones geográficas y de denominación de origen son una herramienta muy interesante para diferenciar y hacer distinguible la calidad de un producto relacionada con su origen geográfico. Esto respalda, obviamente, al productor y al producto y tiende a promover el desarrollo rural en la zona, muy importante para algunas producciones regionales, ¿no? Eso es interesante porque justamente este tipo de certificación, este tipo de reconocimiento, ya incluso está instituido a nivel mundial por la FAO, y lo que resalta es, tiene mucho que ver con la historia y la cultura del lugar, de la localidad. Entonces, es la forma en que las características, los recursos naturales de una región y las técnicas de producción de un alimento, de una bebida, confluyen valorizando la historia y la cultura de ese lugar. Allí, muy importante o para resaltar que es muy específica esta denominación de origen porque exalta la calidad del suelo, la vegetación, el clima que circunda a la materia prima para esa producción y la diferencia de un producto que puede venir de otro entorno geográfico, ¿no? Así que allí es donde decimos que cobra valor la regionalización o la producción regional. Nuestra recorrida de hoy por el Camino del Olivo está llegando a su final y queremos despedirnos junto al poeta Rafael Alberti con su esperanzador poema. La primavera ha venido, dejando en el olivar un libro en cada nido. Vivir leyendo, leyendo, mientras la paz en el mundo no se nos vaya muriendo. Paz, paz. Paz para leer un libro abierto en el alba y otro en el atardecer. En Argentina ya comenzó el otoño y en Europa ya ha llegado la primavera. No perdemos la esperanza que los gobernantes y políticos lean a Rafael Alberti alguna vez. Mientras la paz en el mundo no se nos vaya muriendo. Paz, paz, paz. Nos encontramos el próximo jueves de 18 a 19 horas de La Tierra y el Alma, porque la mesa está tendida en Radio Carpincho, desde Escobar al mundo.